Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este cuarto Congreso Internacional de Investigación en Psicología, Crisis Sociales, Reorientaciones Teórico-Prácticas. Para nosotros, la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un placer recibirlos. Para dar inicio a esta actividad, me permito presentarles al maestro Luis Ríos, autor del libro Contra la Psicología Positiva, Crítica Althusseriana y la Cadena de la Psicología Neoliberal, y el comentarista Dr. David Pavón, de quienes brevemente presentaré su semblanza curricular. Luis Pablo López Ríos se encuentra doctorando en Teoría Crítica por el 17º Instituto de Estudios Críticos. Es maestro en Estudios Psicoanalíticos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, profesor de asignatura e investigador adscrito al Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara. Es editor y miembro del Comité Editorial de Materialismos, Cuadernos de Marxismo y Psicoanálisis. Impartió la clase de Estudios Althusserianos, Althusser más allá del teoricismo, en el curso internacional Teoría Marxista, Formación y Subjetividades, organizado por el Observatorio de Economía Política de la Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo en abril de 2025. Coordinó el seminario sobre introducción a la obra de Luis Althusser del Grupo de Trabajo Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de junio a septiembre de 2024. Fue ponente en el Seminario Brasileño-Mexicano de Marxismo, Psicoanálisis y Psicología Crítica realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en octubre de 2024. Fue organizador y ponente en el Encuentro Internacional de Marxismo y Psicoanálisis en sus ediciones de 2023 y 2024. Entre sus publicaciones se encuentra Contra la Psicología Positiva, Crítica Althusseriana y lacaniana de la Psicología Neoliberal, la neoliberalización de la psicología y sus efectos devastadores en el sujeto, el caso de la psicología positiva. Althusser contra la psicología dominante, 5 días del marxismo althusseriano para la psicología crítica. Si Lacan, entonces Althusser, de la afinidad evidente a la homología teórica, y la importancia del concepto de causalidad estructural en psicología crítica, reflexiones desde Althusser y Lacan, todas ellas publicadas en este año 2025. Nuestro comentarista, el Dr. David Pavón, es profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aquí en Morelia, México. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Roma, en Francia, y doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Entre sus recientes publicaciones destacan los libros Psicoanálisis y Colonialidad, hacia una inflexión anticolonial de la herencia freudiana, publicada en el 2024. Más allá de la psicología social, Freud, las masas y el análisis del yo, publicada en el 2023 con Betty Fox y Paola Miel, Más allá de Sobre el Vacío, Puentes entre Marxismo y Psicoanálisis, publicada en el 2022. Psicoanálisis y Revolución, Psicología Crítica para Movimientos de Liberación, con Ian Parker, traducido a 8 idiomas. Más allá de la psicología indígena, Concepciones mesoamericanas de la subjetividad, publicada en el 2021 y traducido al portugués. Virus del Capital, publicada en el 2021. Zapatismo y subjetividad, más allá de la psicología, publicada en el 2020. Psicología crítica, definición, antecedentes, historia y actualidad, publicada en el 2019. Marxism and Psychoanalysis, Inner Psychology, publicada en el 2017. Es director de la revista Teoría Crítica de la Psicología y editor en Psychotherapy and Politics International. Antes de ceder el micrófono a nuestro autor y comentarista para la presentación del libro, le solicitamos que, para mantener el orden de la sala, sus celulares permanezcan en silencio y si requieren salir, lo hagan de manera discreta. También recordarle a nuestro autor y comentarista que el autor dispone de 10 minutos para su participación, el comentarista dispone de 20 minutos y concluida la presentación habrá un espacio de 10 minutos para preguntas o interacción con el público, a quienes les sugerimos ir escribiendo sus preguntas o comentarios en las papeletas que se estarán haciendo llegar en el transcurso de la presentación. Sin más preámbulo y agradeciendo la participación de nuestros invitados, les doy el micrófono. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Muchas gracias a Ricardo por la presentación. Muchas gracias también a la organización del cuarto Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Agradecer también al maestro Rigoberto Hernández, quien fue el que me extendió esta invitación para poder presentar el libro en este importante espacio. Y agradecer profundamente también al
doctor David Pavón Cuellar. Además de escribir su repaso del texto, pues aceptó presentar el libro. Muchas gracias a todos y todas. Y voy a pasar a leer un texto que preparé para ajustarme a los 10 minutos. La aparición de la novedosa psicología positiva de Martin Seligman en los albores del siglo XXI marcó un parteaguas en la historia de la psicología moderna. Por primera vez, los psicólogos comenzaron a ocuparse de algo tan conmovedor como las fortalezas, las virtudes del ser humano. El perdón, la resiliencia, la bondad, la fluidez hicieron de la felicidad una categoría objetivable y por lo tanto digna de estudio científico. El Homo Psychologicus, producido por la reflexión rigurosa de Descartes, se metamorfoseó en la figura insípida del Homo Félix propuesto por Seligman. Rápidamente este vuelco al interior de la psicología desbordó el campo académico y comenzó a instalarse en todas las esferas sociales. Esta proliferación de la ciencia de la felicidad puede explicarse, al menos en un primer momento, por el carácter convincente de su discurso, pues no hay nada más tentador que ofrecerle al sujeto la clave científica para alcanzar su felicidad. Con ello, la psicología positiva no solo logró modificar las coordenadas teóricas al interior de la APA, sino que hizo del llamado a ser feliz un hecho evidente y aceptado por todos y todas, transformando con ello la relación que el sujeto mantiene con el mundo y consigo mismo. Sin embargo, como nos han enseñado Marx y Freud, la verdad no estriba en la inmediatez de las cosas ni en su carácter evidente. Por el contrario, tanto para Marx como para Freud, aquello que se presenta como lo más evidente es al mismo tiempo lo más problemático. Lo más claro resulta ser lo más confuso, lo más racional tiene como reverso un alto grado de irracionalidad, lo más transparente está marcado por un efecto de opacidad y los silencios siempre vinculizan un largo discurso. Así, en el libro que hoy se presenta, he intentado seguir la herencia marxiana y freudiana por mediación de Althusser y Lacan, para luego tomar la distancia suficiente del fetichismo de la evidencia y así leer lo sintomático de la psicología positiva. De esta lectura síntoma podemos deducir al menos 3 razones generales para considerar a esta psicología como un objeto problemático y criticable en sí mismo. El primer punto sintomático por el cual debemos criticar a la psicología de la felicidad estriba en su precario y falso estatuto científico. Como lo notaron agudamente Althusser y Foucault, la precariedad científica es constitutiva del proyecto moderno de las ciencias humanas y particularmente de la psicología. En ese sentido, podemos decir que la psicología positiva ha nacido en este callejón sin salida. El objeto de estudio de la psicología positiva no es el resultado de una práctica teórica científica que rompe con las nociones del sentido común y produce sistemáticamente conceptos rigurosos, sino que es el producto de lo que George Canguilhem denominó el empirismo literariamente codificado, pues se limita a retomar y adornar conceptualmente los hechos evidentes impregnados de ideología. Su objetividad es en realidad un mal cuento que mueve al país. Lo cierto es que, al igual que las prácticas basadas en evidencia, la psicología positiva ha simulado con gran astucia su cientificidad y sus pretensiones de objetividad al recurrir injustificadamente a los métodos de las ciencias exactas y al refugiarse en la comodidad del cientificismo. Debemos notar que quien más pierde en esta psicología es el sujeto. Al adoptar acríticamente el ideal científico de la objetividad, la psicología positiva se comporta como una ideología de la supresión del sujeto según la genial fórmula de Lacan para describir a la ciencia moderna. El sujeto, objetivado y degradado por las categorías de la felicidad, se encuentra privado de su inconsciente definido como su historia singular y trascendental. El origen de la psicología positiva es tan criticable y problemático como su estatuto científico. Las historias críticas de la psicología, como las elaboradas por Canguilhem y Nicolas Rose, no dejan de señalarnos el hecho de que todo saber psicológico se produce en condiciones culturales, ideológicas, políticas y económicas determinadas. Basta recordar, por ejemplo, que la distancia existente entre la psicología conductista de Watson y las teorías humanistas de Rogers o Maslow es tan solo aparente, pues ambas son subproductos de las demandas tecnocráticas de la tecnocracia capitalista taylorista. Así pues, no basta explicar el origen de la psicología positiva apelando a las buenas intenciones de su fundador o a una presunta genialidad intelectual. Por el contrario, debemos concebir a la psicología positiva como el efecto de la expansión global y violenta del capitalismo neoliberal. Es el resultado de los ritmos acelerados y agotadores de la flexibilidad postfordista.
Es la consecuencia lógica del ascenso de la cultura terapéutica agudizada por la despolitización neoliberal. Es el fruto político del surgimiento de un imperativo neoliberal de bienestar y goce. Es el derivado de la aparición del sujeto neoliberal que busca optimizarse y perfeccionarse a sí mismo. Como un síntoma neurótico, el discurso de la psicología de la felicidad está sobredeterminado, pues no tiene un único origen. Se trata de un origen descentrado y múltiple, situado en la pura exterioridad de la estructura capitalista neoliberal. Para decirlo con los términos altuserianos y espinosistas, la psicología positiva presupone la existencia de la estructura capitalista neoliberal y los elementos antes enunciados. Esta estructura es causa inmanente de esta psicología. Como he tratado de enfatizarlo a lo largo del libro, la verdad de la psicología positiva está en la estructura, no hay psicología trascendental y ahistórica. Por ello, podemos hablar con justa razón de una psicología neoliberal, de una neoliberalización de la psicología. La sobredeterminación no es unilateral, sino estructural, de modo que todos los elementos de la estructura se deben uno a otro su sentido a través de un efecto de retroactividad. Es por esto por lo que podemos decir que la psicología positiva no solo se encuentra determinada históricamente por la estructura capitalista, sino que ella misma es determinante en el funcionamiento inmanente de esta estructura. Dicho de otro modo, la psicología de la felicidad juega un papel crucial y eficaz en la reproducción del sistema capitalista. La psicología positiva contribuye a la reproducción del sistema de distintas maneras. Lo hace al vehiculizar disimuladamente y paradójicamente de forma cínica a la ideología de la flexibilidad posfordista. Lo hace al atribuirle una interioridad psicológica universal al sujeto mediante un proceso de psicologización, psicoeducación, interpelación, una interioridad que coincide a la perfección con la subjetividad neoliberal. Lo hace al eliminar la dimensión acontecimental y aleatoria de todo sujeto, puesto que se le recluyen categorías prefijadas de antemano. Lo hace fetichizando las condiciones que provocan malestar, atribuyéndoles un falso carácter placentero. Lo hace al escamotear la dimensión política del malestar y al responsabilizar al sujeto de su propio sufrimiento. Lo hace al trastocar la economía libidinal del sujeto, normalizando su deseo y fusionándolo hasta el extremo con el deseo del gran otro capitalista. Lo hace al intentar resarcir la pérdida de plusvalor mediante una recuperación simulada de otra pérdida, a saber, la del plus de gozar o el plus de perdido, no define el. Lo hace al clausurar el movimiento metonímico y potencialmente revolucionario del deseo mediante la promesa de una satisfacción funcional directa. Podemos decir que el único goce asegurado por la psicología positiva es el del vampiro del capital que se valoriza mortíferamente a sí mismo, hacia el infinito, sin ningún obstáculo. A esta tiranía ideológica de la felicidad de la psicología positiva que obliga a que todos sonreamos cínicamente en medio del genocidio en Palestina, del neofascismo, del ascenso de la ultraderecha en el mundo y de la radicalización de la violencia capitalista, no podemos sino oponerle todo aquello que se escapa a esta lógica hiperhedonista. Nuestra indignación, nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestra falta de motivación, nuestra incomodidad, nuestra desconfianza, nuestros síntomas, nuestro deseo insatisfecho, nuestro malestar constitutivo, en suma, nuestra más sensata y revolucionaria infelicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Pablo por invitarme a presentar su libro, gracias a Carlos por presentarlos y gracias a quienes están aquí escuchando esta presentación. Despertamos, abrimos los ojos y miramos el mundo. Ya no lo miramos enmarcado en las ventanas o impreso en el papel del periódico, sino a través de las pantallas, las de televisión y ahora cada vez más las de las computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. La tecnología está mediando lo que vemos, filtrándolo, maquillándolo, disimulándolo y distorsionándolo según los intereses por los que se rigen los algoritmos. A través y a pesar de todo lo que nubla nuestra visión, logramos, sin embargo, ver mucho de lo que hay detrás de las pantallas. Ahí está el agua lodosa que inunda las calles de Veracruz. Más allá, fuera de México, están los grises y polvorientos escombros de Gaza,
que se extienden hasta el horizonte. Entre los escombros hay niños palestinos asesinados o mutilados por las bombas israelíes. Vemos también a Netanyahu, a Trump, a Milei, a Noboa y a los demás neofascistas que sonríen satisfechos y que se lanzan contra los pobres, contra los indígenas, contra los inmigrantes y contra los inconformes. Además de lo que vemos está lo que alcanzamos a saber. Sabemos que los exponentes del neofascismo defienden rabiosamente la versión extrema, no liberal, de un sistema capitalista que no deja de explotarnos, robarnos, empobrecernos y transformar todo lo vivo en más y más dinero muerto. Sabemos que el capital, con su lógica de reproducción y sobreconsumo, está devastando el planeta y provocando catástrofes como la de Veracruz. También sabemos que la devastación amenaza incluso nuestra subsistencia como humanidad. Lo que sabemos es tan desolador como lo que entrevemos a través de las pantallas. No es mejor lo que percibimos y sentimos directamente, más acá, a nuestro alrededor. Las temperaturas cada vez más altas, la naturaleza cada vez más degradada, los campos cada vez más contaminados y erosionados, los campesinos extorsionados y asesinados por el crimen organizado, nuestros colegas embrutecidos y fascistizados, nuestras vidas vaciadas y precarizadas por el neoliberalismo, nuestras actividades laborales uberizadas y transformadas en lo que el anarquista David Graeber describe elocuentemente como trabajos de mierda. Ante la desolación que nos rodea, ¿cómo no comprender a quienes prefieren cerrar sus ojos y sus bocas, sus ventanas y sus puertas y encerrarse dentro de sí mismos, en el garaje de la vida? Esta metáfora del garaje proviene de un pasaje de Martin Seligman, el creador, promotor y principal exponente de la llamada psicología positiva. Seligman parece mostrarse comprensivo con quienes en épocas de dificultades se refugian en el garaje de la vida, pero lamenta la situación en la que se encuentran, describiéndola de forma desgarradora, lo cito, como un encerramiento con escasos y efímeros placeres, con muy pocas gratificaciones y sin encontrar un sentido de la existencia. Es claro que la vida en el garaje no es precisamente feliz y agradable. Si nos refugiamos en el garaje, no es para entregarnos allá al placer y la alegría, sino para huir del fin del mundo que hay afuera, para protegernos del apocalipsis provocado por el capitalismo neoliberal y neofascista. Seligman prefiere hablar simplemente de una época de dificultades, pero no es tan tonto como parece y sabe muy bien de qué está hablando. Es por esto que se muestra comprensivo con quienes nos encerramos en el garaje de la vida, pero quiere salvarnos convenciéndonos de que hay lo que él describe en un arrebato de pasión y exaltación como, lo cito, un camino de salida que nos conduce por un campo de placer y gratificación, por las cimas de la fortaleza y la virtud, y al final por las cumbres de la realización duradera, el sentido y la determinación de la vida. Cuando un mexicano como yo lee el exaltado pasaje que acabo de citar, es difícil no preguntarse de cuál habrá formado Martin Seligman. Dicho de modo más elegante y más acorde a un congreso internacional de psicología, ¿qué sustancia psicoactiva habrá consumido el gurú de la psicología positiva para tener de pronto la visión de un resplandeciente camino de salida en los muros del garaje, cuando él mismo acaba de reconocer que afuera, en el mundo exterior, solo está la oscuridad y la desolación de los tiempos difíciles? Si afuera es el apocalipsis, ¿a dónde está saliendo Seligman para descubrir ese paisaje con flores y arcoíris, donde él mismo descubre en sus propios términos campos de placer y gratificación, cimas de fortaleza y virtud, cumbres de la realización verdadera?
El supuesto exterior al que Seligman quiere llevarnos, liberándonos de nuestro garaje, no es el exterior del mundo real, sino que se trata de un mundo ideológico, imaginario, fantástico. Se trata entonces de un mundo interior y no de un mundo exterior. El camino de Seligman, por lo tanto, no es un camino de salida, como él pretende, sino un camino de entrada, un camino de ensimismamiento que nos vuelve hacia nosotros mismos y nos conduce a nuestro mundo interior, mental, psíquico, del que se ocupa la psicología. Lo que Seligman quiere no es liberarnos de nuestro garaje, sino dejarnos dentro, pero imaginando que no estamos allí en el garaje, sino en un paraíso terrenal digno de una ilustración de la Biblia para niños. La idea es encontrar la seguridad, la tranquilidad y la felicidad en el interior de uno mismo, en la relación consigo mismo. ¿Acaso no tenemos aquí una síntesis reveladora de todo lo que hace la psicología? Esto es lo que nos muestra convincentemente Luis Pablo López Ríos en su maravilloso libro Contra la psicología positiva que ahora estoy presentando. López Ríos concentra su crítica en la propuesta de Seligman, pero esa propuesta le sirve como un ejemplo, como un caso paradigmático del conjunto de la psicología. Es toda la psicología la que se revela en Seligman, en su franqueza y desfachatez, en su aparente simplicidad y candidez, en su lado absurdo y esperpéntico, en visiones extravagantes como la bíblica del garaje a la que acabo de referir. Todo esto contribuye a que Seligman sea el psicólogo ideal para efectuar una crítica de la psicología como la que López Ríos nos ofrece en su libro. Entre los muchos aciertos de López Ríos en su libro está el de la elección de su víctima, de aquel a quien dirige su crítica. López Ríos se dirige a Seligman para su análisis porque Seligman delata de algún modo lo que otros psicólogos callan. Es verdad que lo delata sin querer, por accidente, de modo sintomático, lo cual requiere una lectura sintomal de tipo altuseriano, como la que López Ríos realiza, efectúa de modo insuperable. Esa lectura es requerida, pero porque el síntoma está allí, listo para ser leído. Tenemos ahí ante nuestros ojos el síntoma Seligman, en el que se descubre la grave enfermedad constitutiva de la psicología, una enfermedad que es también la del capitalismo, especialmente su cuadro agravado neoliberal que nos hace huir a refugiarnos en el garaje de la vida y en las visiones que aparecen en los muros. Así como el neofascismo de Trump es un síntoma de todo lo que va mal en el capitalismo neoliberal, de igual modo la psicología positiva de Seligman es un síntoma de todo lo que va mal en la psicología en los tiempos difíciles del neoliberalismo. Las ya mencionadas franqueza y desfachatez de Seligman, de hecho, son muy parecidas a la franqueza y la desfachatez de Trump, lo que no excluye desde luego que haya otros psicólogos que encarnen aún mejor a Trump, como el famoso Jordan Peterson, que todos conocen, y el más sórdido y menos conocido Kevin McDonald. Lo interesante de Seligman, lo propiamente sintomático, es que se opone abiertamente a Trump y muestra siempre cierta corrección política, pero sin dejar de revelar de modo políticamente incorrecto aquello que habita en esta corrección. Digamos que es una mezcla de republicano y demócrata. Quizás incluso podamos considerarlo un síntoma de la actual indistinción entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos, entre neoliberales y neofascistas, entre políticamente correctos y políticamente incorrectos. Las dos caras del síntoma Seligman, la correcta y la incorrecta, son bien detectadas por López Ríos en su lectura sintomal del pasaje previamente citado, en el que Seligman pretende liberarnos del garaje a través del camino que parece abrirse en una de las paredes. En este pasaje tan sintomático, tal como es leído sintomalmente por López Ríos, la corrección y la incorrección aparecen como claridad y opacidad. Es al ser aparentemente claro que Seligman se muestra políticamente correcto, pero esta corrección política se transparenta y se disipa cuando la sometemos a una lectura sintomal que revela su opacidad y penetra en ella, como lo hace magistralmente López Ríos. Como lo muestra López Ríos en el pasaje del garaje, lo claro y políticamente correcto es la historia inocente y reconfortante de los tiempos difíciles, del sujeto que se encierra
encierra en el garaje, y de Seligman, que aparece como su ángel de la guarda para mostrar una milagrosa puerta de salida. Lo opaco, por el contrario, dando la palabra a López Ríos, es el movimiento en el que se explicita un desplazamiento por el que dejamos de lado las condiciones que provocan malestar, las de los tiempos difíciles del capitalismo neoliberal. Y como buenos psicólogos nos enfocamos únicamente en los sujetos del garaje a los que ofrecemos el paraíso terrenal, pero sin salir del garaje, sin enfrentarnos a lo que provoca los tiempos difíciles, sin salir al mundo, sin interferir, incomodar o perturbar la estructura capitalista neoliberal. Esto es opaco, muy opaco, pero es el meollo de lo que nos está diciendo Seligman. El meollo del mensaje de Seligman es que no se nos ocurra salir de nuestro garaje, que debemos quedarnos recluidos allá adentro, evadirnos hacia el interior de nosotros mismos y no molestar al capitalismo neoliberal de los tiempos difíciles. Este imperativo de reclusión y evasión en sí mismo, aunado a una prohibición latente de interferir en el mundo exterior, sociopolítico y económico, es algo claramente políticamente incorrecto, antidemocrático y represivo, extremadamente violento. Se trata de algo quizás ya digno del nombre de fascismo, pero está lo suficientemente opacado en Seligman para no asustarnos, para no escandalizarnos y para no ser ni siquiera percibido por nosotros, especialmente si sufrimos de ceguera de psicólogos. López Ríos sí percibe aquello de lo que se trata gracias a su lectura síntoma. Esta lectura escruta el síntoma y nos hace reconocer en Seligman algunos de los rasgos del famoso personaje Pangloss con el que Voltaire se representó a Leibniz en el Cándido. Pangloss es la encarnación del optimismo ante la adversidad. Es, por así decir, un psicólogo positivo del siglo XVIII. Al igual que Seligman, Pangloss encuentra en sí mismo el camino psicológico, ideológico, imaginario para evadirse de su mundo real, histórico, político y socioeconómico. Evadirse de este mundo externo, evadiéndose hacia el mundo interno paralelo en el que viven los psicólogos, evita lógicamente la transformación del mundo externo. Contribuye hacia la reproducción de este mundo externo regido por el capital, por el sistema capitalista mercantil en el siglo XVIII de Voltaire y ahora predominantemente financiero, así como neoliberal y neofascista en la política. Primero Pangloss y ahora Seligman contribuyen a la reproducción del capitalismo, pero además implícitamente con su espíritu positivo, optimista, lo justifican y lo celebran, convirtiéndose así en sus portavoces, en apologistas de lo existente, en defensores del orden establecido, en intelectuales orgánicos del capital. Al menos en el caso de Seligman, es claro que se trata de una personificación del capital. Eso no representa ningún problema para Seligman, pues él mismo concibe al ser humano en sus propios términos como un capital psicológico. Además, por si fuera poco, Seligman entiende su capital psicológico en clave perfectamente neoliberal, como un capital capaz de incrementarse mágicamente por el simple hecho de fluir, como dice Seligman. Ante la fluidez neoliberal del capital psicológico de Seligman, López Ríos tiene mucha razón en pensar en los grandes teóricos del neoliberalismo, como Hayek, Friedman y von Mises. También acierta cuando observa, lo cito, que el discurso de Seligman da testimonio de un modo implícito, esquivo, sobre el hecho de que la lógica neoliberal lo ha impregnado todo, incluyendo la psicología y más específicamente la psicología positiva. Fin de cita. López Ríos sabe que esta lógica neoliberal es también capitalista, de modo que podemos inferir que Seligman es una evidencia de que todo va quedando subsumido en el capitalismo, aunque reconociendo con la perspicaz reserva de López Ríos que todo al que nos referimos, todo que incluye la psicología, no existía como tal antes de recrearse en el capitalismo como aquello que es realmente. Digamos con Althusser y López Ríos que la estructura capitalista lo sobredetermina todo con su causalidad estructural y hace que todo sea lo que es. Esto incluye a la psicología y los congresos de psicología, desde luego, pero también a los sujetos que somos cada vez más, como diría el ZLN, simples clones del capital.
Somos esto que somos por lo que nos determina, por la estructura, por su causalidad, la cual en la teoría lacaniana puede pensarse, como lo hace López Ríos, a través de las nociones del goce y el deseo del gran otro. A medida que el gran otro del sistema simbólico de la cultura va quedando incluido, subsumido en el sistema simbólico del capitalismo, el goce y el deseo del gran otro van convirtiéndose en goce y deseo del capital, que nos constituye como objetos, como engranes, como clones del capital. Digamos que el capital nos causa, pero en una causalidad material inmanente o subsistente de tipo espinociano, al que se refirió Luis Pablo hace un momento, que se prolonga en nosotros, convirtiéndonos en sus apéndices, como diría Marx. Esta causalidad, a la que López Ríos dedica gran parte de su libro, es efectuada en parte por la psicología, como también lo dijo hace un momento. El dispositivo psicológico forma parte de los múltiples nexos causales, tan determinantes como determinados, de la estructura capitalista que nos constituye a los sujetos como clones del capital. Digamos que la psicología forma parte de la causalidad estructural del capitalismo. Hace lo que debe de hacer la psicología en esta causalidad, pero no sabe lo que hace, imaginando simplemente que le ayuda al sujeto a adaptarse o ajustarse, a funcionar en el mundo, en un mundo regido cada vez más por el capital. Esta adaptación funcional llega hasta la mimetización, hasta el mimetismo, como bien lo constataron los filósofos de la escuela de Frankfurt. Es precisamente al mimetizarse con el mundo al que se adapta que el sujeto se convierte en un clon del capital que rige este mundo. La adaptación mimética es un efecto directo de la causalidad estructural subsistente de la que se ocupan Althusser y López Ríos. Pero hay que insistir en que esta causalidad no es reconocida por la psicología. El proyecto instaurador de la psicología, como lo mostró Roche-Guilhem, hace que olvide su origen y su fundamento y que se concentre en su utilidad, la de ayudar al sujeto a adaptarse y funcionar, ser funcional en su mundo y de paso realizarse y ser feliz como lo quiere ser. Es así como el adaptacionismo funcionalista de Seligman y de los demás psicólogos cae en la falacia que el genial paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould asoció precisamente con la figura de Pangloss. Concluyo. La falacia a la que me refiero es aquella por la que Pangloss puede afirmar, cito a Voltaire, habiéndose hecho todo con un fin, no puede menos este ser el mejor de los fines. Pues nótese que las narices se hicieron para llevar anteojos y por eso nos ponemos anteojos. Las piernas notoriamente para las calcetas y por eso traemos calcetas. Fin de cita. Seligman y sus colegas dirían que los psicólogos existen para ayudar a los sujetos a adaptarse, a ser funcionales y felices, y que por eso ayudan a los sujetos a adaptarse, a ser funcionales y felices. Nuestros psicólogos también dirían que los sujetos fueron hechos para adaptarse, para ser funcionales y felices, y que por ello hay que ayudarlos a adaptarse para ser funcionales y felices. Este razonamiento adaptacionista y funcionalista solo puede cumplirse y verificarse en alucinaciones como la del paraíso terrenal en el garaje al que se refiere Seligman. No hay otro desenlace para la teleología idealista de la psicología que recibe una potente crítica materialista, causalista, en el libro de López Ríos, que les recomiendo mucho leer. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien, comentarios, el beca sin salida. Bueno, ¿la quieres leer? Perdónenme. ¿La quieres leer? Perdóname. No me preguntes por la letra. Disculpa, para hacer letra de medio, ¿verdad?
El beco sin salida para donde nos conduce la psicología positiva es presentado como salida, porque muchos aceptan sus vanas promesas. Una frase sobre la posmodernidad: véngame seducir, que estoy pronto para ir. Muchas gracias. Sí, creo que es un comentario muy atinado y que resume muy bien el funcionamiento ideológico mismo de esta psicología. Y creo que lo que traté de hacer en el texto es distinguir el modo de funcionamiento de esta psicología con respecto a otras psicologías ya criticadas anteriormente por otros autores y otras autoras, mientras otras psicologías su funcionamiento estriba en una adaptación técnica, en una adaptación, mecánica del sujeto a las condiciones existentes. La psicología positiva lo que hace es que el sujeto desee esas condiciones, que desee su sometimiento y que desee de alguna u otra forma, a través de los rieles, como lo explico un poco en el libro, a través de estos rieles de los significantes del neoliberalismo, que de alguna u otra forma están condensados en esta psicología. Entonces, estas promesas a las cuales se refiere Seligman son promesas muy ad hoc al neoliberalismo. El neoliberalismo también promete y promete de más. Y aquí el truco ideológico, quizá, tanto de la ideología neoliberal como de la psicología positiva, es que parece que estas dos, formaciones ideológicas parecen como si sí cumplieran esas promesas. ¿Sí? Como si, recordando esta frase de Zizek en su ideología, la ideología actúa como si lo hiciera, como si el funcionamiento de todo estuviera completamente adecuado. La psicología positiva actúa como si el sujeto fuera feliz con estas condiciones. ¿Sí? Entonces, se me hace un comentario muy atinado de: nos venden estas promesas, materializan estas promesas y se actúa como si cumplieran esas promesas. ¿Sí? Muchas gracias. Muy rápido sobre agregar algo. En otro texto de Voltaire, menos conocido, Esclavos de alma y esclavos de cuerpo, dice que la peor esclavitud es creerse libres. Y es precisamente lo que nos ofrece la psicología, y el caso de Seligman es un caso paradigmático. Voltaire lo dice en el contexto europeo del siglo XVIII de lucha contra la esclavitud. Sí, luchemos contra la esclavitud de los africanos, pero luchemos también contra la esclavitud de los europeos que se creen libres. Esta idea se puede asociar con una más. La peor desgracia es creer que puede depender de nosotros ser felices. Y entonces culparnos por no ser felices, además de no ser felices. Eso es algo que ha sido comentado en una de las múltiples críticas a la psicología positiva. Gracias. El siguiente comentario dice: la despolitización, precarización y enfoque quizá no institucional, pero sin duda existente en la psicología funcional por parte del profe. Bueno, a propósito de este comentario, yo creo que la cuestión de la despolitización es constitutiva de toda la psicología moderna. Y a psicología moderna me refiero a esta psicología académica que tiene más de 2 siglos de existencia, y es aquella que también, a la cual Seligman pertenece, ¿sí? o digamos, sus principios teóricos, epistemológicos e ideológicos están impregnados o atravesados por esta lógica de despolitización del sujeto. Y lo vemos, como lo decía
todavía en su momento y se muestra claramente, pero al mismo tiempo con esta opacidad en el discurso de Seligman. La psicología positiva asume que el sujeto no tiene que ocuparse de las condiciones políticas. Hay un fragmento en el libro más famoso de Seligman, el más vendido, que es La auténtica felicidad. No recuerdo a qué muy bien la situación a la cual se refiere. No recuerdo si se está refiriendo a la invasión en Irak por parte de Estados Unidos, o no recuerdo realmente a qué ataque militar. Y Seligman decía, bueno, pues no es necesario que los sujetos se ocupen de estas condiciones, no es necesario que se preocupen siempre y cuando ellos se sientan felices, siempre y cuando ellos desarrollen sus virtudes, sus fortalezas, siempre y cuando ellos perdonen. Así lo dice Seligman. Y esa categoría también del perdón, que atraviesa también el discurso de Seligman, que está, digamos, emparentado con este discurso ideológico de la resiliencia, hace o agudiza este proceso de despolitización del sujeto, ¿sí? Y eso también lo hace, como ya lo señaló el doctor David hace un momento en su presentación, lo hace al recluir y a encerrar al sujeto en sí mismo, ¿sí? El sujeto ya no se las tiene que ver con otra cosa más que con su yo. Un yo que además es un yo imaginario, ¿no? Para recordar esta noción o distinción lacaniana de donde él, Lacan, ubica al yo, ¿no? Entonces sí, yo diría que esta cuestión de la despolitización es constitutiva de casi todas las psicologías. Podemos hablar sobre esta cuestión un poco más. En algún momento alguien me preguntaba, oye, pero existen más psicologías, pueden tener fundamentos distintos, quizás pueden tener conceptos distintos, quizás pueden tener modos de reflexión o modos de preguntarse distintos, pero, como decía Brownstein, la psicología, no importa cuál, está atravesada por la misma problemática, es decir, por el mismo modo de suponer a un sujeto psicológico. Ninguna psicología es psicología sin este sujeto psicológico esencialmente despolitizado. ¿Sí? Muy rápido. Solo agregar algo a lo que dijo Luis Pablo, supongo que estaría de acuerdo conmigo. No hay que creer que la despolitización nos ubica por fuera del campo de la política. La despolitización es política. Es una despolitización política que corresponde a un proyecto político, solo que en ese proyecto político lo que se busca es convertir a los sujetos en objetos de la política y no sujetos activos, agentes de la política. Es suprimirlos como sujetos de la política para que queden totalmente subordinados a una política de la que otros son sujetos y agentes. Y a veces ni siquiera otros, sino de hecho, generalmente y cada vez más, otra cosa, que es el capital, que termina siendo el único sujeto automático de la sociedad, como decía Marx. La siguiente pregunta dice, ¿cuál podría ser entonces otra finalidad de la psicología? Yo pensaría, no tendría una propuesta de hacer otra psicología, si bien es cierto, o más bien mi propuesta al final del libro, espero no spoilear el final, pero la propuesta es una paradoja en el sentido de hacer una psicología despsicologizada, cosa bastante problemática, porque la lógica misma de la psicología, como lo hace ver Jean de Vos en muchos de sus textos, la lógica de la psicología es la psicologización. Entonces, ¿cómo hacer una psicología despsicologizada? Yo pienso que esa posibilidad o esa imposibilidad se soluciona únicamente yendo más allá de la psicología, haciendo una metapsicología, para jugar con las palabras. Pero esa metapsicología solo puede ubicarse, al menos en mi parecer, a partir de la herencia que nos han dejado tanto Marx como Freud. Creo que nos ofrecen sus teorías del sujeto, sí, forzando un poco esta nomenclatura de la teoría del sujeto,
tanto para Marx como para Freud, el sujeto es esencialmente un sujeto despsicologizado, ¿sí? Y esto lo hace ver muy bien tanto Althusser como Lacan, y por eso la elección de haber partido desde Althusser y Lacan, porque tanto en el modo de pensar de Althusser como en el modo de pensar de Lacan no hay psicología posible, ¿sí? Hay una teoría del sujeto, y como toda teoría es conjetural, es contingente, y esto caracteriza también, digamos, a todo el movimiento estructuralista de los años 60, en parte, postestructuralismo, este rechazo de toda esencia psicológica, esencia natural, que pueda, digamos, trascender en la historia. ¿Sí? Hay un rechazo, digamos, radical por parte de los estructuralistas, por parte de Althusser, por parte de Lacan, de Foucault, de toda supuesta esencia psicológica. ¿Sí? Y eso quiere decir también que hay un rechazo del saber psicológico en sí mismo. Por eso vemos que tanto Althusser, Lacan, Foucault, etcétera, etcétera, no solamente son críticos de este humanismo psicológico, sino que también son críticos de esta psicología académica. No vamos a ver un texto en el que, digamos, no se refieran críticamente a la psicología. Entonces creo que mi apuesta sería esa, hacer una psicología despsicologizada, digamos, tratar de trascender más allá de la psicología. Hay cosas más interesantes que la psicología. ¿Sí? Pues a ver, Pablo, solo deberíamos escucharlo a él y no a mí, yo ya hablé, pero no puedo resistir la tentación de agregar algo en relación con esta psicología psicologizada. Como la llama Luis Pablo, tenemos ya ejemplos, existen. Yo creo que el proyecto latinoamericano de psicología de la liberación, algunas propuestas marxistas, anarquistas o feministas de psicología que no despolitizan, que no recluyen a la subjetividad en un objeto interno identificado con el interior, ya son buenos ejemplos de otras formas de hacer psicología que no corresponden a lo que nosotros los marxistas llamamos ciencia burguesa, ideología. También hay que recordar que hay otras maneras de concebir a la subjetividad. Renunciar a la psicología no nos obliga a privarnos del estudio de la subjetividad, todo lo contrario, la subjetividad se ve objetivada y neutralizada en la psicología dominante. Para recobrar y defender la subjetividad, quizá podemos estudiar las concepciones mesoamericanas, indígenas de la subjetividad, como yo lo hago, o irnos a otras culturas y ver cómo lo subjetivo ha sido abordado. Y lo último, en el horizonte de una sociedad futura que será muy diferente a esta, podemos prever que para bien o para mal ya no va a existir la psicología. La psicología no existe en todas las culturas, no ha existido en todas las épocas, es inherente a un proyecto civilizatorio occidental que fue también colonial. ¿Por qué deberíamos seguir abordando el fenómeno humano a través de la psicología? No hay razón para que se eternice, no hay razón para que se eternice el capitalismo del que ahora al que ahora está subordinada la psicología. Simplemente lo que quiero insistir es que el saber psicológico no es el único del que disponemos para pensar en todo aquello en lo que piensa la psicología. Vamos a pasar con la última pregunta, que es, ¿qué implicaría salirse del yo burgués? La psicología es como la morfina que alivia el dolor de una herida física visible, solo que la psicología es placebo, es evasión para aquellas dolencias que tienen una dinámica psíquica, mientras no haya cedido aún a su deseo y sea un cascarón vacío, una muerte simbólica. ¿Cómo salir del yo burgués? Es complicado porque hemos, digamos, tanto la formación de los psicólogos está impregnada de este yo burgués. ¿Sí? El saber psicológico moderno depende de la concepción burguesa del yo, ¿sí? De un yo propiamente liberal, un yo que está constantemente en competencia, y todas estas concepciones se filtran o digamos se escabullen en los conceptos de la psicología, y particularmente en este caso de la psicología positiva. Y siguiendo un poco lo que decía el doctor David, creo que hay teorías mucho más críticas, mucho más comprometidas políticamente con el sujeto, que restituyen esta dimensión política que de alguna u otra forma está suprimida en el saber psicológico dominante.
Yo creo que de alguna u otra forma podemos apostar por estas teorías, por estas teorías antipsicológicas, ¿sí? Pero también, digamos, trabajar un poco con esas ideas que provienen de otras tradiciones, ¿no? De tradiciones menos individualistas o radicalmente anti-individualistas. Hay un pasaje de Lacan, si no mal recuerdo, una cosa freudiana, y Lacan distingue muy bien esta ética que existe en la psicología y esta ética que atraviesa el psicoanálisis. La ética del psicoanálisis, dice Lacan, no es individualista, y además de no ser individualista, no es normalizante. Todo el seminario 17 de Lacan es una distinción a esta ética del deseo con respecto a la ética de la organización que atraviesa la psicología moderna. Y sobre el comentario posterior a la pregunta, sí, yo también creo que la psicología y la psicología positiva en particular actúa como un placer, como un paliativo que no cura, digamos, la enfermedad del capitalismo a la cual se refería el doctor David Pablo hace un momento. Y lo hace de diferentes modos, como se lo comentaba hace un momento, lo hace a través de desear esas mismas condiciones, ¿sí? De alguna u otra forma maquillar o ponerle una carita feliz a ese sufrimiento del sujeto. El sujeto goza ilimitadamente, pero al mismo tiempo sufre, ¿sí? A esto que el doctor David mencionó hace un momento de sufrir por no estar feliz, es algo a lo que se refiere Söderström y Spicer, que lo denominan como el síndrome de la felicidad. Estamos tan angustiados por sentirnos felices y digamos que este síndrome o este sentimiento difuso pues hace que nos olvidemos de otras cosas políticamente más importantes, ¿sí? Pues sería todo. Bueno, otra vez. Me gustó mucho ese comentario que hicieron, felicidades a la persona que lo ha hecho. Sí, cuando uno se siente herido hay dos posibilidades, en relación con esa herida que incluso se puede representar como una herida en la piel y concebirla a través de yo piel, diría un CEO del psicoanálisis grupal. Una posibilidad de replegarse hacia sí mismo, refugiarse dentro de sí mismo, que es lo que nos enseña la psicología, y allí dentro de sí mismo pues crearse ese paraíso terrenal, paraíso artificial que nos ofrece ese imán. Y la otra posibilidad es salir de sí mismo para tratar de transformar aquello que nos ha herido. Y esa es la vía política. Para mí la única manera de superar al yo burgués herido constantemente por el mismo sistema capitalista que lo constituye, es oponerse a ese sistema con otros por una vía política. Para mí allí sí llegamos a una de aquellas preguntas a las que se refería Marx en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que solo tienen una respuesta práctica. Y para mí la respuesta práctica es la movilización política. Cuando somos más que dos, cuando somos masa, cuando somos movimiento social, cuando tomamos las calles, en ese momento abandonamos nuestro yo burgués. Yo no veo otra salida del yo burgués. Pues ya cerramos con esta mesa. Quiero agradecerles a todas, todos, todes su asistencia y participación, y también me agrada por compartir esta hora con ustedes. Gracias.
ciclo de 125 científicos que empiezan a usar. Por otro lado, su crítica a la psicología, es decir, la psicología académica, una crítica importante de la psicología. Esta es la área. Está en su momento. Por el detalle y por la articulación que tiene con la casa. ¿Cómo se llama? Pues adelante, en el centro sí. Ah, con ese. Muchas gracias. Bueno, él sí se lo entiende. Sí. Cuando quieras, no tengo así. Bueno, creo que puede pasar. Sí. Ya, hasta que esté. Bueno, pues afirma. Ah, sí, pues. Usted desde aquí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por preguntar. Muchas gracias. Estoy a su disposición para lo que se le ofrezca. Sí. No, mira, el libro originalmente es digital. Es digital. Pero físico ya sí me gusta. Queda. Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y gracias por comentarios igual. Charlamos. Sí, no, pero me hubiera gustado escucharlo. Sí, sí. Hubiera pasado. Sí, sí. Ah, está bien. Muchas gracias. Pasó bien varios desayunos. Todavía no llega la Eduardo, qué gusto. Me fui a la facultad, llegué tempranito, antes de las 9. Ese débil, extraño, no hay ninguna persona. Hasta que creo que trabajo. Adiós. Adiós. Muchas gracias.